Buenos días. ¿Se oye? ¿Lo he puesto en marcha? Sí. Sí. Podéis bajarme los graves porque los llevo de serie hoy, ¿eh? Os pido perdón si me entra algún ataque de tos o algo, ya intentaré tapar el micro. Bien, hermanos, es un gozo poder continuar con esta serie de la carta a los Efesios, así que os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 2. Capítulo 2, salvos por gracia. Y es el título que le he puesto a la predicación, ya se lo dije a Mark. Digo, el título es este, no estoy muy inspirado para poner títulos. Así que vamos a leer los versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Y Él, se refiere a Dios, Padre, evidentemente, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te pedimos que aclares nuestra mente, que abras nuestro corazón, Señor, para poder entender cuál es tu voluntad que ha sido expresada aquí por esta preciosa carta del apóstol Pablo a los Efesios. Señor, ayúdanos a comprender, pero sobre todo que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestro corazón, toque nuestra vida, de todos aquellos que hemos creído en tu Hijo Jesucristo, como todos aquellos, Señor, que están en esta mañana que aún no te conocen, que aún no han tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús. Te pido por sus almas, por sus mentes, por sus corazones, por sus vidas, Señor. Toca tus corazones en este día. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. ¿Me vais a permitir que me aclare la voz? La semana pasada, Mark nos condujo en la meditación de la segunda parte del capítulo 1. Y como muchos me habéis recordado, yo no estaba, pero me he escuchado la predicación. Pablo en esa sección expone más bendiciones espirituales, aparte de las que nos expuso el pastor Luis. Bendiciones espirituales que Dios ha otorgado a sus hijos: fe, amor, sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, un conocimiento que debe llevarnos a comprender las riquezas de la gloria que nos espera, porque nos espera una gloria realmente espléndida, rica, maravillosa, a comprender la grandeza del poder de Dios, y eso es algo que nos cuesta, comprender la grandeza del poder de Dios, un poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, lo exaltó sobre todas las cosas y lo puso como cabeza de la Iglesia. Y ahora Pablo, en esta primera parte del capítulo 2 que hemos leído, nos acercará y nos mostrará la forma en que ese mismo poder de Dios que resucitó, que exaltó, que ha puesto a Cristo como cabeza de la Iglesia, ese mismo poder opera, trabaja en nosotros y nos da vida eterna en Cristo. Pero para explicarnos cómo nos da vida, primero nos tiene que explicar cómo estamos muertos. No puedes dar vida a menos que esté muerto.
cómo por su poder fuimos levantados a una nueva vida en Cristo Jesús y cómo fuimos levantados con un nuevo propósito para esa vida. Versículo 1. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Uno de los problemas más habituales que nos encontramos a la hora de presentar el Evangelio a personas que no conocen a Dios, que no son creyentes, es mostrar, explicar en qué forma necesitan a Dios. Lo que Pablo aquí define como muertos. En otros pasajes encontramos otras expresiones: destituidos de la gloria de Dios, enemigos de Dios, o el evangelista Lucas que nos dice los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Podemos hablar a la gente de su necesidad de conocer a Dios. Podemos hablarles de que Dios puede darles vida, una nueva vida, pero muchos te dirán, ¿para qué quiero una nueva vida si ya me gusta la que tengo? La gente no es consciente de su condición, muertos en delitos y pecados, y trataremos de explicar la gravedad de esta expresión. Y mucho menos son conscientes de las consecuencias eternas que eso tiene. Escribe el evangelista Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y cómo podemos explicar la maldad humana cuando la gente hace cosas buenas o aparentemente buenas? La gente vive intentando ser buenas personas, sobre todo en los entierros, todo el mundo es buena persona. Hay personas que se apuntan a ONGs, personas que ayudan y colaboran en la maratón de TV3. La gente intenta hacer buenas obras, intentan ser buenas personas. El comentarista Hendriksen lo explica poniendo como referencia y como origen de las buenas obras el sacrificio de Cristo. Debemos entender la perspectiva de Dios cuando habla de buenas obras. Hendriksen dice, es decir, toda supuesta buena obra que nosotros hagamos de forma natural no habrá brotado de la gratitud por la salvación de Cristo. No son obras realizadas con el propósito de agradar a Dios, ni de glorificar a Dios. Son obras que nos hacen sentir bien, que aplacan nuestra conciencia, que nos hacen creer que somos buenas personas. Y todo eso el profeta Isaías lo llama trapos de inmundicia. No son válidas para conseguir la salvación, no son válidas para conseguir el favor de Dios. Son buenas obras humanas, son acciones movidas por sentimientos humanos que no tienen una trascendencia eterna, no nos acercan a Dios, no buscan la gloria de Dios. Y es en esa relación de bendiciones espirituales que estamos muertos. Somos incapaces, por naturaleza, a hacer buenas obras en ese sentido que glorifiquen a Dios. Estamos muertos, sin actividad, sin relación con Dios, sin propósito de glorificar a Dios en nuestra vida. Y solo a través de una nueva vida en Cristo podemos realizar esas buenas obras. Eso lo veremos al final, versículo 10. Algunas personas, cuando les presentas el Evangelio de Salvación, están abiertos a escuchar en qué manera Dios puede echarme un cable. Y vamos a poner como ejemplo a los apóstoles en la barca. ¿Os acordáis los apóstoles? Están en medio de una tormenta, eso lo encontramos en Mateo capítulo 8. Están en medio de una tormenta, pescadores experimentados, pero ya tenían miedo porque la barca se hundía. ¿Y qué dicen? Señor, sálvanos, que perecemos. Se dirigen a Jesús, Señor, sálvanos, que perecemos. Y algunas personas piensan que cuando Dios te salva es similar a esa situación. Bueno, tu barca hace aguas, tranquilo. Dios remolca tu barca y te lleva a la orilla para que no naufragues. ¡Ay, gracias Dios! Me has salvado de mis problemas, de esta situación tan complicada. Otros creen que cuando ya estás en el agua, que tu barca se ha hundido y estás a punto de ahogarte, Dios te lanza un flotador y te remolca
hasta la orilla. Ay, gracias Dios por salvarme. Como describe Sproul en una de sus exposiciones, eso no es lo que dice la Biblia. Esa no es la condición espiritual del ser humano. Lo que nos está diciendo aquí Pablo es que nosotros estamos, como dice Sproul, estamos muertos en el fondo del mar, quietos, inertes, sin vida. Y Dios, por su misericordia y por su amor, como veremos en el versículo 4, nos va a buscar al fondo del mar, nos saca, nos lleva a la orilla y nos da vida. Esa es la salvación que el Señor está ofreciendo. Esa es la salvación que el Señor da. Pablo nos recuerda que esos delitos y pecados es lo que nos mantenía presos, anclados en el fondo del mar, en esa muerte. Y las palabras que usa el apóstol en griego se pueden traducir por resbalones y fallos. El delito es un resbalón. Hace poco estaba con mi mujer de excursión, que ya tenemos una edad para hacer esas tonterías, y por la montaña algún resbalón, algún patinazo hubo. No nos fuimos abajo, sino que ¡ay! Y casi caes. ¿Eso es lo que hace referencia a la palabra delito? No, el delito es más grave que un simple patinazo. Habla de un resbalón que te aleja del camino. Es como cuando te caes en la nieve y vas colina abajo. El delito te aleja de Dios en un vertiginoso descenso. No hay manera de parar. Eso es el delito. Y el pecado, como seguro que ya sabéis, hace referencia a fallar en el blanco, como cuando tiras con el arco una flecha y fallas en la diana. Pero no es como cuando fallas en una respuesta de examen tipo test, que dices, bueno, tengo 10 fallos, ya alguno acertaré, ¿no? No. Lo que nos dice la palabra en Santiago capítulo 2, versículo 10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto a Dios, es culpable de toda la ley. Cuando fallamos ante la voluntad y la ley de Dios, somos culpables ante Dios. Aunque solo sea por uno, somos culpables ante Dios. Y eso nos mantiene alejados de Dios. Eso nos mantiene en el fondo del mar. Y nos hace merecedores de su justo juicio y castigo. Pero es que además Pablo nos detalla que no solamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que nos dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis. Pablo nos dice que nuestros delitos y pecados se habían convertido en un estilo de vida. No es un simple resbalón inconsciente. No, se convirtieron en un estilo de vida. Esa era nuestra condición. Seguíamos la corriente del mundo, de la sociedad pecadora que nos rodea. Eso es lo que nos tenía presos, muertos espiritualmente. Y Pablo describe que no solamente hay una fuerza externa que nos arrastra, nos está diciendo en el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo, sino que además hay una intención, un deseo interno por seguir esa corriente. No sé si habéis estado alguna vez en un río, una corriente fuerte que te arrastra, pues es como estar en esa corriente que te lleva, pero además nadar a favor de esa corriente. Deseas estar en esa corriente. Y nos dice el apóstol que ese estilo de vida lo ha definido y lo guía el príncipe de la potestad del aire. Eso es el mismísimo Satanás y el diablo. Él es el que sigue trabajando en aquellos que son contrarios a Dios, a la voluntad de Dios, y los cuales define como hijos de desobediencia. Y Pablo nos dice que en ese estilo de vida nos guiábamos por los deseos. Versículo 3. Y esto nos tiene que mover a una pregunta muy clara, muy obvia. Versículo 3. En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Pero ¿por qué habla de los deseos de la carne como algo malo?
Los deseos de la carne los creó Dios. Ahora os contesto, ¿eh? Los deseos de la carne los creó Dios, evidentemente. Dios creó el deseo de comer, el deseo de beber, el deseo de jugar, el deseo de hablar, de relacionarse, de tener relaciones sexuales, deseo de descansar, deseo de dormir y deseo de dormir. Es que esto nos gusta. Todo ello es bueno en el orden establecido por Dios. Y ahí es donde encontramos el problema. Tras la caída del ser humano en el pecado, lo cual encontramos en Génesis, todo aquello que Dios creó como bueno se distorsionó. Seguro que os ha pasado. Estáis jugando una partida de ajedrez, o parchís, o damas, o lo que queráis. Y llega alguien, da un golpecito y ¡puf! Ya está. Todas las fichas se salieron de su lugar. Todo se distorsionó. El pecado pervierte, distorsiona el orden divino, el diseño divino. Y los deseos que originalmente eran buenos se tiñen de pecado, se desvían del diseño original. Y así vive el mundo, sin discernir entre lo bueno y lo malo, moralmente. El mundo no discierne entre lo bueno y lo malo, sino entre lo que me satisface y lo que no, en lo que me gusta y lo que no. Y así es como nos anima a vivir esta sociedad. ¿Qué nos dice la sociedad? Sigue tu corazón. Haz lo que te dictan tus sentimientos. Y el Señor nos advierte, Jeremías 17, engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No nos podemos fiar de un corazón que está caído, que está en pecado. Lo que nos está describiendo aquí Pablo es el sistema que Satanás controla. El método que usa para operar, como nos está diciendo aquí en el versículo 2, 3, el 2, final del 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y cuál es la manera que tiene el diablo de operar, de trabajar en los hijos de desobediencia? A través de esos deseos distorsionados. Y ahí es donde nos tiene controlados. Deseos creados por Dios con un buen fin, distorsionados, guiados por el tentador, para que nosotros pequemos contra nuestro Dios. Y el diablo dirige a los hijos de desobediencia, incitándolos a vivir según esos deseos de la carne, caídos, alejados del diseño original, que no glorifican al Creador, sino que satisfacen a la propia persona. Y nos dice el versículo 3, y aquí Pablo se incluye en este grupo, y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo se incluye, él y todo el pueblo judío. Por si alguien pensaba que los hijos de desobediencia eran los gentiles, dice, no, todos, todo ser humano sobre esta tierra es hijo de ira. Tal como apunta Hendriksen, es curioso ver que Pablo, que se definía él mismo en Filipenses capítulo 3, él dice que en cuanto a la ley, él era irreprensible. Como fariseo, como judío, como religioso, lo miraban y decían, wow, intachable. Y él dice, no, yo era un hijo de ira, un hijo de desobediencia. Aunque intentaba cumplir toda la ley, yo era contrario a la voluntad de Dios. Yo era un pecador. Y Pablo confiesa que es culpable de vivir alejado de Dios como el más inmoral de los pecadores. Y Pablo lo define así en Romanos capítulo 5, como por un hombre entró el pecado en el mundo, está hablando de Adán, evidentemente, y por el pecado la muerte espiritual, vivir alejados de Dios, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado, todos los que estamos aquí hemos pecado, todos somos enemigos de Dios por naturaleza.
si aún no has conocido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, si aún no le has pedido perdón por tus pecados, aún estás en esa condición. Estás muerto en tus delitos y pecados. Estás arrastrado por la corriente de este mundo, por el sistema que gobierna y controla el diablo. Y a lo mejor tienes una buena vida, y a lo mejor intentas ser buena persona, y seguro que lo eres a los ojos de los hombres, pero en tu vida no estás glorificando a Dios. Por lo tanto, tus obras no te van a salvar. Venir a la iglesia no te va a salvar. Intentar ser buena persona no te va a salvar. Pero Pablo nos da una buena noticia en el versículo 4. Nos dice, pero Dios, esa era la condición humana. Ahí estábamos todos, perdidos, muertos en delitos y pecados, en el fondo del mar. Y Él nos dice, pero Dios, tal como vimos en el capítulo 1, Dios tenía un propósito eterno para nosotros, para aquellos que escuchamos y reconocemos la voz del buen pastor. Así que la condición del ser humano, muerto en sus delitos y pecados, no era un obstáculo para Dios. No era ningún obstáculo para Él, ya que en su plan eterno Él estaba dispuesto ya a manifestar su misericordia y a manifestar su gracia a través de la persona de Cristo Jesús. Primeramente, Dios mostró su misericordia. ¿Qué es misericordia? No recibir el castigo que mereces. Y Dios no nos dio, gracias a Él, no nos dio el castigo que merecíamos. Condenación eterna por nuestros pecados. Y no solamente tuvo misericordia de nosotros, sino que tuvo gracia con nosotros. ¿Qué es gracia? Nos dio aquello que no merecíamos. Primero, lo que merecíamos no nos lo dio, el castigo. Y ahora nos da aquello que no merecemos, que es la salvación, la vida eterna y bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Podríamos leer versículos 4 y 5 de la siguiente forma, y parafraseo. El perfecto y eterno amor de Dios actuó para darnos vida. Y diríamos, amén. Es lo que está diciendo. El perfecto y eterno amor de Dios actuó para darnos vida, pero aquí hay una expresión entre dos comas muy importante. Y nos dice, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados. Bueno, Pablo, es que te repites un poco. Eres como el ajo, ya lo has dicho. Estamos muertos en delitos y pecados, ya lo has dicho. Y es una repetición, pero es muy importante. Porque esta expresión aquí nos está describiendo y destacando la forma de amar de Dios. Y la forma de amar de Dios es muy diferente a la nuestra. Nuestra tendencia natural para entender mejor a Dios y su forma de actuar es rebajar el tipo de amor de Dios a la forma que nosotros entendemos o amamos. Y es un gran error. Esto nos lleva a intentar justificar el amor de Dios por nosotros. Me voy a explicar. Dios me amó porque sabía que era una buena inversión, porque sabía que sería útil. No, Dios no te ama porque vienes a la iglesia, o porque cantas bien, o porque tocas bien el violín. Dios no te ama por eso. Dios no te ama porque tienes responsabilidades en la iglesia y porque intentas ofrendar regularmente. Dios no te ama porque luchas contra el pecado o porque intentas ser buena persona. Ese es el tipo de amor que nosotros desarrollamos. Os voy a confesar una cosa que quizá no sabéis. Estoy enamorado de mi esposa. Hace más de 32 años que me enamoré de ella, de su carácter emprendedor y decidido, de su inteligencia, de su sonrisa, de sus ojos, de su espíritu inquieto, sus ganas de viajar y de aprender. Estoy enamorado. Voy haciendo puntos,
Me enamoró que incluso a veces es capaz de darme la razón. Pero os voy a confesar otra cosa. Todo eso es egoísta. Todo eso es egoísta. Nuestra forma de amar es egoísta. Porque cuando nosotros empezamos una relación, buscamos en la otra persona rasgos, características que nos agradan, que nos satisfacen, que nos gustan. Pero Dios no ama así. Porque nos dice el pasaje aquí entre estas dos comas en el versículo 5, que Dios se decidió y se propuso amarnos, aún estando nosotros muertos en pecados. No había nada, absolutamente nada en nosotros que pudiera mover a Dios a amarnos. Dios no vio algo bonito en nosotros y dijo, uy, mira, me agrada, voy a amarlo, voy a salvarlo. No, estábamos en el fondo del mar putrefactos. No había nada en nosotros que moviese a Dios a amarnos. Ese amor salió de Él mismo, porque Dios es amor. Y así lo describe Juan en sus cartas. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó con un amor perfecto, inalterable. Él decidió amarnos, aun cuando nosotros estábamos actuando en su contra, aun cuando nuestros delitos y pecados le ofendían, aun cuando nuestra vida seguía la corriente del mundo, Dios decidió amarte. Aunque ninguno de tus actos le estaban glorificando. Pero no solamente nos describe que Dios nos amó, sino fijémonos también en la forma que Pablo está describiendo toda la obra de Dios en nosotros. Versículos 4 y 5 nos dice, nos amó, nos dio vida, y continúa en el 6, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. No hay ninguna acción del ser humano aquí. Dios nos amó, Dios nos dio vida, Dios nos resucitó y Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales. No hay una acción nuestra por ninguna parte. Dios hizo toda la obra salvadora por nosotros, por su amor, por su misericordia, por su gracia. Y la expresión que viene a continuación, versículo 6, es impresionante, es tremenda. Juntamente. Dios no nos dio vida de forma provisional. Bueno, te voy a rescatar, pero a ver si vales la pena. No. Dios no nos dejó en stand-by a ver si la inversión sería productiva o no. Y luego devuelvo el producto porque no me vale. No. La acción sobre nosotros es la misma que operó en el Señor Jesucristo, juntamente, y lo va a repetir varias veces. Cuando Dios Padre levantó a Cristo Jesús del sepulcro en victoria sobre la muerte y el pecado, nos estaba resucitando para una nueva vida en Él, a todos aquellos que creemos en el sacrificio de Cristo Jesús. La relación de Cristo con su iglesia no solamente es estrecha o íntima. Pablo lo que está expresando es que todo lo que el poder de Dios Padre operó en Cristo Jesús es aplicable a los creyentes. Nos dio vida, nos resucitó, nos sentó en los lugares celestiales en el mismo momento que lo hizo con Cristo, juntamente.
El pastor y comentarista Louis Bonnet escribe que este es el secreto de nuestra justificación y salvación. Lo que acontece a Cristo nos acontece a nosotros. Hace algunas semanas puse este ejemplo, que decíamos hace unas semanas. Lo que sucede al sobre le sucede a la carta, ¿verdad? Para que se pierda la carta se tiene que perder el sobre, y el sobre es Cristo, y nosotros estamos en Cristo. Juntamente, no es una comparación moral o mística, sino que existe una relación espiritual, íntima, que nos atribuye resurrección espiritual por la victoria de Cristo. Nos garantiza la gloria eterna por la exaltación de Cristo. Nuestra salvación y herencia, hermanos, está garantizada. Nuestra salvación y nuestra gloria eterna está garantizada, porque descansan no en lo que yo pueda hacer, sino en la obra de Cristo. Y eso está sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso lo vimos en el capítulo 1, versículo 13. Pablo ya nos ha mostrado cuál era nuestra condición sin Dios y cómo Dios nos ha rescatado de la muerte dándonos vida en Cristo Jesús, y a partir de este punto nos quiere mostrar el propósito de Dios. ¿Por qué Dios hace todo esto? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Os voy a contar un cuento. Bueno, la versión breve, claro. A mis hijas se lo explicaba un poco más largo. En una granja, hace muchos años, había un gallo bastante presumido y narcisista. Y era tan presumido que pensaba que el sol salía cada mañana para escucharle cantar. Él se ponía a cantar y salía el sol y decía, claro, viene a verme, ¿vale? Pero una mañana estaba como yo, resfriado, afónico, y el gallo no salió a cantar. Y dijo, uy, se va a quedar el mundo en oscuridad, porque no salió a cantar. Pero para su sorpresa, el sol salió igualmente, como cada mañana. Hermanos, no podemos actuar como ese gallo, pensando que nosotros somos los protagonistas de la historia. No podemos pensar que Dios manifestará su gracia por nuestra buena actitud, por nuestras virtudes. Dios manifiesta su gracia y amor. Y nosotros, como el gallo, nos gozamos y cantamos y expresamos agradecimiento a Él en obediencia, en acción de gracias y en fruto de labios que confiesan su nombre, como dice Hebreos. La gracia de Dios se manifiesta y se manifestó en la cruz del Calvario. Y nosotros lo que debemos hacer es agradecer y cantar las excelencias de nuestro Dios. Pero todo esto es aplicable a nosotros solamente si estamos en Cristo. En la introducción de esta serie lo dijimos, es una expresión que se va a repetir en toda la carta. Estamos en Cristo, en el amado. Según la concordancia Strong, esta preposición denota posición fija, en, es decir, preposición fija de lugar, de tiempo o de estado. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Podemos decir que estamos en la iglesia de Vilafranca. Esto sería el lugar. Podemos decir que estamos en el tiempo de la predicación. Esto sería el tiempo. Y podríamos decir que estoy predicando en lengua castellana. Eso es el modo o el estado. Y por implicación también puede referirse a un instrumento, el medio por el cual se obtiene algo. Yo puedo decir, hemos venido en coche. Ha sido el medio. Por tanto, tenemos varias interpretaciones y aplicaciones válidas cuando decimos que estamos en Cristo. Las riquezas de su gracia, las bendiciones espirituales a las que Pablo hace referencia en esta carta, son otorgadas a la Iglesia en Cristo, por medio de Cristo,
a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero también es necesario entender que como creyentes debemos estar en Cristo, como Él mismo enseñó: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, Cristo no solamente es el medio por el cual recibimos las bendiciones espirituales, sino es el lugar en el que debemos estar. Debemos estar en Él. Y como es típico de Pablo, nos va a liar un poco el tema. Versículo 8. Es que Pablo, si lo habíamos entendido. Habíamos entendido que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no podemos hacer nada, absolutamente nada, para salir de esa situación, y es su gracia, y es su amor, y es su misericordia las que nos saca y nos da vida. Y ahora Pablo nos mete otra variable en la ecuación y nos lía un poco, y nos dice, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pablo, con lo bien que lo teníamos todo claro ya. Dice, todo eso que hemos entendido, estamos muertos en delitos y pecados, estamos en el fondo del mar, quietos, inertes, sin vida, y Dios es el que nos saca por su gracia, por su amor, y nos da vida en Cristo Jesús. Y nos dice Pablo, todo eso lo hace Dios a través de la fe. Este versículo ha sido motivo de múltiples explicaciones. Cuando dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios. A ver, Pablo, ¿a qué te refieres? ¿A la gracia, a la salvación o a la fe? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se refiere a la gracia, a la salvación, a la fe o a las tres? Creo que la respuesta la tenemos, y no es que yo quiera acabar con siglos de discusión teológica, ni mucho menos, pero creo que es lo que está revelando, sinceramente, lo que está revelando el apóstol Pablo. La respuesta está en el versículo 9. Y esto ha sido uno de los pilares, o que movieron a los pilares de la Reforma Protestante, Soli Deo Gloria. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que ninguno de nosotros podamos pensar, yo he colaborado en mi propia salvación. No, Soli Deo Gloria. Solo la gloria para Dios, toda la gloria para Él. Cuando encontremos alguna razón en la que el ser humano pudiera apoyarse para jactarse, para gloriarse, debemos rechazarlo. Si en el proceso de salvación creemos tener cierto mérito, porque soy buena persona, porque hago tal cosa, por pequeño que sea, debemos rechazarlo. Cualquier mérito nuestro le estaría quitando gloria a Dios. Y Pablo nos indica el camino a seguir en este razonamiento del versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es de Dios, la salvación proviene de Dios, y la fe que salva es un regalo de Dios. No hay ninguna acción humana en este proceso. Lo escribe Pablo también a los romanos, citando los salmos. No hay justo, no hay uno, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Claro, en nuestra condición natural, si estamos muertos en delitos y pecados, un muerto no entiende, un muerto no busca, un muerto no se acerca, no tiene voluntad. Solo una vez Dios nos ha vivificado en el Espíritu Santo, pone en nosotros el deseo de buscarle, de amarle, de servirle. Pero eso es obra del Espíritu. Es decir, que Dios nos da la fe necesaria para creer en su Evangelio de salvación. Y su gracia sea aplicada en nuestra vida por los méritos de Cristo. Ya hemos visto en los versículos 5 y 6 cómo es Dios quien actúa en nuestra salvación. Nos amó, nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales. No hay ninguna acción del ser humano. No podemos jactarnos ahora
¿De nuestra fe o de nuestra obediencia? Y Pablo nos explica la razón, versículo 10, y vamos terminando. Ya sé que es denso, esto. Pablo nos va a explicar por qué. Y parece como si Pablo se remontara a la creación del Edén. Y nos dice, porque somos hechura suya, somos creación de Dios. ¿Eres una nueva criatura en Cristo? Eres una creación de Dios. Así como Adán no podía gloriarse de ser como era, ni de estar vivo, ni de haber sido creado, tampoco nosotros podemos gloriarnos de nada en lo relativo a la nueva vida en Cristo, porque somos creación de Dios. Así como a Adán y Eva se les encomendó un propósito para sus vidas, ¿qué les dijo Dios ahí en el paraíso? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sed buenos mayordomos. Sojuzgad la tierra, sed mayordomos de la creación. Nosotros, como nuevas criaturas de Dios, hemos sido creados con un propósito. Así como Adán y Eva fueron puestos en un paraíso terrenal, sin tener ningún mérito de aquella creación, ni de su propia creación, tan solo para ser buenos mayordomos, Dios nos concede a nosotros múltiples bendiciones espirituales que hemos estado viendo y prepara buenas obras para que vivamos en ellas. En nuestra vieja naturaleza caída no teníamos la capacidad de hacer esas buenas obras. Buenas obras son aquellas que glorifican a Dios. Vivíamos sumidos en nuestros pecados, arrastrados por la corriente de este mundo, así que Dios debe transformarnos, nos da una nueva vida y debe preparar un nuevo escenario para que nosotros podamos vivir realizando esas buenas obras. Pero aquí es donde viene el siguiente problema. Para que nosotros no pudiésemos gloriarnos en esas buenas obras, Dios las prepara de antemano. Versículo 10. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiso preparar esas obras para que no fueran un foco de orgullo en nuestra vida. Seguro que habéis visto, y voy terminando, seguro que habéis visto esos dibujos tan bonitos que están en solo las líneas negras y hay que colorear, y en cada recuadrito está un número apuntado y hay que colorear del color que indica, ¿sí? Eso a los niños pequeños les encanta. A nadie se le ocurre, cuando ha acabado de pintar todo aquello, decir, mira qué cuadro que he hecho. No, el cuadro estaba hecho. Solo has tenido que seguir las instrucciones del que lo creó. Y Dios hace eso con nosotros. Dios ha creado todos los dibujos que tienes que colorear en tu vida, que son esas buenas obras. Debes andar en ellas, en obediencia. Y Dios te ha dado, no solo los cuadros, los rotuladores también. Dios te ha capacitado, te ha preparado para que la gloria sea suya y no nuestra. Así que si estás sirviendo en cualquier ministerio, si estás ayudando a los necesitados, si estás enseñando en la escuela dominical, si compones canciones maravillosas para el Señor, es que así te despiertas. Hagas lo que hagas, hermano, recuerda que el Señor te capacitó, te preparó, te brindó las oportunidades necesarias para que puedas darle gloria a Él. Como el mismo Jesús dijo en el Sermón del Monte respecto a nuestra forma de actuar, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y os glorifiquen a vosotros, no, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Nuestro propósito como creyentes es glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, a nuestro Dios. Glorifiquemos a Dios, aquel que rescató nuestra vida de la muerte cuando estábamos en delitos y pecados, por su gracia, por su misericordia y por su amor. Amén.
Que así sea.